Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Casim Vera y estoy a cargo de la Jefatura de Diseño y Multidisciplina de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Y esta es nuestra cuarta edición de Nuevas Vertientes. Básicamente, Nuevas Vertientes es un proyecto que pretende, a través de sesiones de Zoom, acercar a la comunidad de diseñadores y no diseñadores a, eh, a nuevas vertientes profesionales dentro de diseño en México. Hemos tenido a personas que nos han hablado de Service Design, como Gabriela Salinas en la primera edición, luego Edith Medina con Diseño y Biología, y pues esta vez la semana pasada tuvimos a Tony Macarena hablándonos de diseño y nuevas identidades, y en esta ocasión tenemos a Fragments and Forms, de Aldo Cañedo y Marna Mijira. Los voy a presentar. Aldo Cañedo y Marna Mijira conforman Fragments and Forms, que es un estudio de diseño de instalaciones interactivas con sede en la Ciudad de México. Antes en Pack Interactive, Aldo y Mar centran su trabajo en la intersección de diseño y tecnología a través de luces, sensores, código e instalación. En los últimos años han trabajado para festivales itinerantes dentro y fuera de México como Mutec, Baidora, Act Festival en Corea del Sur, el Festival Normal en la Ciudad de México, Visual Art Week, Coordenada, Live Out, Look by Ableton, entre algunos otros. Han realizado también interfaces digitales para museos, exposiciones e instituciones culturales y experiencias inmersivas para marcas de renombre como Nike, Vans o Buchanan, y espacios responsivos para la industria inmobiliaria, así como colaboración con arquitectos, músicos, artistas y tecnólogos como Takami Nakamoto. Y pues bien, voy a ir solamente nada más como antes de cederles ya como el micro y la cámara a Aldo y a Mar, solicitarles que cualquier pregunta que ustedes tengan nos la pueden dejar en el chat. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Y pues nada, muchas gracias a todos por conectarse. Y pues bienvenidos y muchas gracias, Aldo y Mar. Gracias, Casim, por la invitación. Gracias a la Secretaría de Cultura. Bueno, Casim ya dio como una introducción un poco amplia de lo que hacemos. Nosotros justo los dos somos diseñadores. Yo soy en específico diseñadora industrial. Aldo es diseñador integral. Y lo que hacemos es justo trabajar, o sea, hacer un mashup y una vinculación entre diseño y nuevas tecnologías. Esto digamos que es una práctica ya no tan nueva. Cuando empezamos era una práctica pues sí como muy nueva en México. En otros lados, en otras partes del mundo ya está un poquito más desarrollada y era un poco más conocida. Y vamos justo como a hacer un recorrido rápido entre por ejemplo, como las hibridaciones y los diferentes términos que se utilizan para el diseño con nuevas tecnologías, ¿no? O sea, como el multimedia, el interactivo, el diseño de experiencias, el diseño inmersivo, para que más o menos podamos como entender a qué nos referimos con algunos de estos términos. Pues sin más voy a comenzar. Un segundo, perdón. Sí, si tenemos algunos problemas técnicos, pedimos una disculpa por anticipado. Ok. Perfecto, acá ya deberían estar viendo la portada, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, lo primero que queremos revisar es el diseño y las nuevas tecnologías, ¿no? Digamos que a través del tiempo hemos visto diferentes variantes, incluso en nombre, ¿no? O sea, aún no hay como un consenso tal cual de cuál es la mejor manera de definirlo, ¿no? En los principios de los 90s, a mediados de los 90s, comienzos de 2000, el diseño multimedia, digamos que regía un poco esto. Sin embargo, este término en los últimos años ha sido un poco rebasado, ¿no? Lo que queremos saber es cuál es la diferencia. Ha sido un poco rebasado porque el diseño multimedia, en un sentido muy estricto, hacía referencia, no sé, por ejemplo, a lo que sucedía, por ejemplo, en Encarta, ¿no? Donde tenías texto, pero entonces el diseño multimedia agregaba videos, pero entonces agregaba audios, entonces agregaba como cuestiones que ya existían, ¿no? En cierto sentido, lo que hacías era integrar, ¿no? Integrabas como cuestiones que ya existían dentro de un contenido establecido. La web evidentemente fue muy popular a partir de eso y demás. Hoy en día se ha dejado tanto de simplemente integrar
y que el contenido pueda modificarse en tiempo real, ¿no? Ese hoy en día da cabida a otros nombres, ¿no? Es cuando se comienza a hablarse del diseño interactivo, a partir de ahí diseño de experiencias inmersivas, a partir de ahí diseño de medios digitales y diseño de nuevos medios. No hay una diferencia tal cual, o sea, sabemos que evidentemente, por ejemplo, las experiencias inmersivas, pues un poco lo relacionamos, por ejemplo, con los mappings, ¿no? Lo que sucede dentro de los museos, en el espacio público. Hay un referente bastante grande que no sé si conozcan, igual ahorita vamos a poner un video, por ejemplo, de un estudio en Japón llamado TeamLab, que tienen estas experiencias monumentales que desdibujan los espacios físicos y los digitales, digamos, ¿no? Un poco. Pero bueno, un poco para saber qué es todo lo que sucede a partir de estas prácticas, podemos revisar un video que es como una compilación que se hace con los últimos proyectos que se han hecho. Entonces, casi no sé si nos vas a ayudar a poner este último video, el primer video, perdón. Sí. Mientras corre el video, vamos a seguir explicando como un poco más a profundidad el término de justo todo toda esta gama de diseños con el uso de tecnologías y multimedia que ha habido. Justo al principio, como decía Aldo, el uso de, no sé, como la web, ¿no? O sea, cuando la introducción del World Wide Web y el Internet y cuando usábamos Flash, pero de repente justo es jalar un montón de cosas que ya existen, o sea, preexistentes, digamos, como hacer diseños propios, pero ya, o sea, como que el programa o el software nos da como opciones que estaban evidentemente limitadas, ¿no? O sea, tal vez había música que no iba tan de acuerdo con lo que queríamos, y justo ha ido modificándose por cuestiones de qué pasa si nosotros como diseñadores queremos modificar, pero sin utilizar herramientas existentes, sino que nosotros es como si pudiéramos modelar los píxeles, ¿no? O sea, pudiéramos nosotros de repente crear nuestro propio audio en Ableton o en MaxMSP, o crear justo un montón de líneas en processing con código para generar nosotros como nuevas formas de comunicación, de gráficos, de control, etc. Y en realidad lo que comienza a suceder ahí es que comenzamos a ver muchas hibridaciones, ¿no? Es decir, el perfil del diseñador, como lo conocemos, pues es un perfil un poco chapado a mediados de los 50, ¿no? Que es como esta idea de diseñador de producto, ¿no? El diseño con una metodología muy fuerte, con esta parte un tanto científica dentro de el proyectar. Y en este momento, el diseñador en sí comienza a tener hibridaciones hacia las partes un tanto tecnológicas, ¿no? Entonces, casi podemos volver de vuelta a la presentación. Sí. Entonces, creemos que la hibridación es algo que se está viendo. ¿Están viendo la presentación, perdón? No, necesitas volver a compartir. Disculpa. Un segundito, disculpen, problemas técnicos. Perdón, Es que tal vez tienes unos títulos. Los que estamos dando además pláticas de, sí. de diseño e interacción. Perfecto. Listo. A ver, share screen. Ok, aquí estamos viendo de nuevo la presentación. Bueno, entonces, retomando, empezamos a ver toda esta cuestión de interdisciplina, transdisciplina, multidisciplina, y en realidad es posible que esto sea algo que se esté realizando cada vez más cotidiano, digo, ya lleva un tiempo realizándose, y de hecho, por ejemplo, en el libro El lenguaje de los nuevos medios del 2001 de Lev Manovich, él ya comienza a sugerir cuáles son las áreas que está involucrándose dentro de esto, ¿no? Él sugiere el web, el VR, multimedia, videojuegos, instalaciones interactivas, animación digital, video, interfaces humano-computadora. A esto, evidentemente, se escribió hace 20 años. Entonces, han ido sumando ahora nuevas prácticas, ¿no? Pensemos en la realidad aumentada. Inteligencia artificial. Pensemos en la inteligencia artificial. Y algo que también escribe con estas nuevas prácticas es que
y lo vemos muy común, es que la barrera diseño-arte se comienza a volver difusa, ¿no? Sabemos que siempre ha habido como esta hermandad, pero también pelea, no sé, hay como una relación de amor-odio eterna, ¿no? Entre, digamos que las prácticas estéticas, ¿no? En general, que sabemos que todas están hermandadas, pero al mismo tiempo tratan en cierto sentido de diferenciarse, aunque sabemos que en muchos casos, bueno, se están siempre mezclando, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, diseño muy artesanal, por un lado, diseño muy artístico, por un lado, en este caso, ¿no? Tenemos cuestiones que parecieran un tanto ingenieriles. Sí, prototipos ingenieros, justo. O sea, como que además pasa esto, como dice Aldo, ¿no? O sea, como que de repente las carreras están como peleadas una con la otra, o no, o sea, como que a nosotros nos ha pasado mucho como de, bueno, pero pues son ingenieros o tienen un ingeniero, ¿no? O sea, aquí lo importante es justo como cuando estas barreras se rompen, o sea, entra como toda la onda interdisciplina, ¿no? O sea, no significa que el diseñador no pueda hacer música o no pueda, no sé, utilizar un Arduino, ¿no? O sea, más adelante justo vamos a mencionar el ejemplo del Arduino. El Arduino es una herramienta creada por un diseñador industrial, ¿no? Sí, bueno, entonces digamos que a partir yo diría que ahí sí hay un pequeño paradigma a partir del nuevo, pues sí, a partir del nuevo siglo, es decir, en el año 2000 comenzamos a ver, o sea, se empieza a teorizar un poco esto, también comienza a haber desarrollo hecho desde el diseño para diseñadores, ¿no? Que es un poco lo que vemos, ¿no? Cómo el diseño como profesión ayudó a la construcción de estas nuevas prácticas. Y tenemos referentes ubicados muy precisos y algunos que tienen que ver incluso con Latinoamérica, que eso también es bastante interesante, ¿no? Por un lado, por ejemplo, está, bueno, el todos conocido el Media Lab, ¿no? Que a finales de los 90 tenía Aesthetic and Computation Group que dirigía John Maeda, ¿no? Que John Maeda es un doctor en diseño y tenía estos como alumnos, ¿cómo llamarles? Como abanderados, por así decirlo, porque fueron muy representativos, que es Casey Reas, Ben Fry, Colin Levin. Casey Reas y Ben Fry hicieron un proyecto muy robusto llamado Processing, que dio luz, se mostró en el 2001. Processing es, digamos, que la primera herramienta que comienza a vislumbrar lo que está sucediendo, donde no quieres juntar nada más un clip de audio y un clip de, yo qué sé, un mapa, o no, un poco mi referencia siempre es como en carta o cosas del estilo, ¿no? Pero entonces comienzas a hacer cosas que tú puedes modificar en tiempo real y además tú puedes expandir, o sea, es una herramienta para crear herramientas. Ajá, sobre todo, por ejemplo, el boom de processing y otras herramientas, o sea, como que dio pie, por ejemplo, a lo que se conoce como open source, ¿no? Son herramientas que están abiertas para descarga, hay un montón de tutoriales y ahora lo que pasa es que justo, ¿no? O sea, si eres muy, muy autodidacta, ya hay un montón de herramientas que se pueden aprender en línea, pero por ejemplo, uno de los, creo que impactos fuertes que tuvo o sea, crear Processing, Open Frameworks, es que justo los artistas diseñaban las herramientas para los artistas, ¿no? Es como nosotros diseñando para nosotros, o sea, más allá de que fuera como una PCB diseñada por un ingeniero y que no entiendes nada tal vez como de, no sé, amperaje, justo de repente también salió el Arduino, ¿no? Y que justo, como decía, lo hizo un diseñador industrial, tratando de cubrir las necesidades de un diseñador, ¿no? Que también son, o sea, como que cumplen mucho más con el lado estético de las cosas y no solamente que funcionen, ¿no? Ahí, exacto. O sea, porque digamos que algo importante de estas nuevas prácticas es que por un lado tienes el software y el hardware, ¿no? Y digamos que dentro de estos dos lugares se generaron herramientas hechas desde gente perteneciente al gremio de diseño, ¿no? ¿Quieres que ponga tu video? Puedes, bueno, nada más déjame explico esto y regresamos al video porque ahorita hubo como un... Por el otro lado, digamos que la parte anterior fue el software, pero por la parte de hardware, también, se checan, se repite Casey Reas. En el Instituto de Diseño de Interacción de Ivrea, que ya no existe más, se crea Arduino, pero Arduino es una tesis de Hernando Barragán, que es un diseñador industrial, justo tratando de resolver lo que él necesita, ¿no? Que no necesita ser justo una persona brutalmente ingenieril para resolver problemas, necesita poder hacer algo para prototipar rápido y incluso no solo prototipar, generar productos, ¿no? Y
generan esto en el 2005, en el 2003 él hace su primera versión que se llamaba Wiring, y en el 2005 se crea Arduino, ¿no? Si se checan, el core sigue siendo el diseño, ¿no? Hay un pequeño video, Kasim, que nos podemos poner, que hay un ejemplo, que un poco para que vean el ejemplo de algo que se puede hacer con processing. En este caso no es Arduino, pero algo que se puede ver con processing. No sé si lo podemos poner. Digo, eso es lo mismo un poco para que veamos mientras estamos, seguimos revisando cosas. Esta instalación está totalmente hecha con processing, un poco ver toda la posibilidad y lo robusto que es, ¿no? Pero bueno, sobre esto... O sea, y aquí, por ejemplo, retomando, por ejemplo, la cuestión como de las experiencias inmersivas y la interacción con las personas, por ejemplo, también la mezcla de disciplinas, ¿no? Aquí, por ejemplo, el diseñador de experiencia tiene como un estudio en el espacio, ¿no? O sea, se liga como mucho más a la arquitectura del espacio. El audio muchas veces es diseñado en específico para la pieza, entonces también son cuestiones importantes. O sea, nosotros, por ejemplo, no hacemos música más tecnología, como puede ser Mutec y Atonal. Mutec que comienza en Montreal, hay una versión en México, en España, en Japón y muchas más que no recuerdo. Sí, Mutec en México cumple 17 este año. Sí, exacto. Si vemos como que el comienzo de los 2000 abraza también a todas estas iniciativas, ¿no? Sí, y evidentemente, o sea, Mutec, por ejemplo, Mutec México es un buen ejemplo de cómo la evolución de estas herramientas, pues cada vez como se apodera más de los venues y de los escenarios de los artistas, ¿no? O sea, tal vez ya no solo es una proyección detrás del músico, detrás del DJ, sino tal vez ya es justo como un escenario 360, ¿no? Una experiencia VR, etc. Sí, y también, por ejemplo, en Alemania tienen estos otros dos, que es el Transmediale, que se enfoca mucho como en reflexión acerca de las prácticas digitales y post-digitales, también es un término que abordan, ¿no? Que tiene mucho que ver como con actualización de qué está pasando y demás. Y digamos que todo esto encontramos como un momento donde vemos que esto se vuelve, o sea, lo acoge la comunidad a gran escala, ¿no? Y es cuando, por ejemplo, Pentagram, que conocemos, es un estudio bastante reconocido que abarca prácticamente todos los lugares del diseño, ¿no? Desde el diseño de producto hasta el diseño de exhibición, diseño gráfico, diseño web, etcétera. Hace socio a Yuri Suzuki, que es un diseñador interactivo por excelencia, ¿no? En el 2018. A partir de eso, Pentagram abre su portafolio y comienza a dar también este servicio, ¿no? También, además, ya no, digamos, no solamente te voy a hacer el branding de tu nuevo museo, también te voy a hacer una exposición o, no sé, las áreas comunes, voy a poner alguna cuestión que ayude a enfatizar temas o ayude a crear ambientes propicios para X o Y cosas, muy de la mano también con su departamento de arquitectura y demás. Pero... Ajá, y por ejemplo, TeamLab es un buen ejemplo de esto. Está en Japón y justo todas las experiencias que tiene son espacios enormes, proyectados y mapeados, ¿no? En donde, pero justo, o sea, ya involucran más allá de un proyector y unos muros en blanco, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, si llevas un iPad o un celular, puedes de repente crear tu propio, no sé, un pescado y de repente lanzarlo, y cuando estás como caminando por las diferentes salas, pues puedes encontrar al pescado que tú diseñaste nadando por ahí, ¿no? Entonces, como justo cómo se va integrando absolutamente toda la interacción y, ¿no? O sea, como para generar una narrativa completa con la experiencia. Y algo que me parece muy interesante, digo, esto tiene sus partes bastante nutritivas hacia el diseño, ¿no? O sea, justo teníamos por acá una nota de John Heskett, cómo el diseño deja de ser en cierta manera tan estricto, ¿no? Sabemos que las nuevas prácticas del diseño, no solamente en la parte brutalmente tecnológica, sino también pensemos en design thinking, en, yo qué sé, el diseño especulativo, el diseño crítico, todas estas cosas que además también tienden un poco como a desmaterializar el diseño en cierto sentido, pero dejan de ser brutalmente, o sea, dejan de englobarse simplemente en la reproducción serial de algún objeto, ¿no? Entonces, esta definición de John Heskett te invita, o sea, deja de
simplemente nombrar cosas muy, muy específicas y empieza a abrir un poco los ojos hacia otros lugares. En el momento que escribe este John Cascade posiblemente no estaba vislumbrando todo esto que iba a pasar, pero se abraza a todas estas nuevas prácticas. Y hay cosas, yo diría que muy buenas que están haciendo y también otras cosas que también, como en cualquier otro lado, no tan buenas, ¿no? Creería, si quieren, eso lo podemos ver más en las preguntas y respuestas. Vamos a la campaña. Pero creería que muchas de las cosas que pasan es que también hay una cuestión de inmediatez tanta que no nos permite regresar como a pensar lo que estamos haciendo. Muchas veces hay mucha cuestión de inmediatez de lo nuevo y poca profundidad dentro de los proyectos. Eso es algo que yo veo en muchos casos, pero también hay unas cosas bastante, bastante geniales. Sí, por ejemplo, o sea, como en cuestiones en lo que hemos, digo, abarcado a muy grandes rasgos, o sea, hemos visto como justo de repente como la cantidad de festivales que se hacen en un año, ¿no? O sea, la cantidad de propuestas que hay que generar, ¿no? Para una marca, un artista, la presencia del mismo festival. Entonces, de repente, exacto, o sea, como que hay una línea, vemos que hay una línea muy delgada entre proyectos que son muy flasheros porque tal vez utilizan un montón de equipo de iluminación a proyectos que realmente tienen como una justificación o sí un punch fuerte en que el participante se vuelva el que modifica los espacios o las dinámicas de algunas instalaciones, ¿no? Y eso, rápido, un poco nada más para, antes de dar acceso a las preguntas y demás, eso es muy posible que suceda también porque como es una nueva práctica, un poco lo mismo que pasaba en el diseño industrial en sus inicios, ¿no? Como no había profesionales en ese momento, pues se llenaban los vacíos tal vez con arquitectos, tal vez con ingenieros, tal vez con otras personas que buscaban satisfacer esas necesidades, hasta el momento que el diseño industrial se pudo profesionalizar y generar sus propios profesionales, vaya, ¿no? Y lo mismo pasa, es muy notorio cuando se nota, digo, aquí pasa lo mismo, hay gente que viene tal vez desde la arquitectura, gente que viene tal vez desde la música, gente que viene tal vez desde neurociencias. Incluso gente, yo qué sé, si toda mi vida he hecho conciertos, comienzan a entender que hay otras herramientas, ¿no? Y empiezan a buscar. Sí, o sea, es interesante. La otra vez conocimos un cuate que era abogado y que se encarga justo de visualización de datos, ¿no? La visualización de datos ahorita también se está volviendo como un factor importante justo en cuestiones de diseño, o sea, ya no solo se vuelven gráficas, sino tal vez sí son gráficas, pero salen de verlas de una barra o una gráfica de Py, ¿no? O sea, ya es como completamente, tal vez puedes armar como una estructura cinética en donde representa, no sé, el nivel de contaminación que ha habido durante los últimos 20 años, pero justo, o sea, como cómo generas esa narrativa y cómo la vas a representar, ¿no? O sea, como que también son sectores interesantes los que han empezado a entrar. Sí, incluso, por ejemplo, el mismo ejemplo a un nivel comercial, pensaría que, o sea, esos datos, en realidad lo que hacen es que los venden, ¿no? Y necesitas unas maneras muy eficaces de visualizar esos datos. Pero bueno, hay mil y una formas de tratar con estas nuevas tecnologías. Y bueno, no sé si quieran preguntar, si tengan algunas dudas, si quedó claro. Si casi no entiendo. Así ya que... Sí. No. Digo, mientras las personas pueden dejar algunas preguntas por acá, igual también ustedes pueden como mostrar algo más como en pantalla o si quieren. ¿Hay un tercer video, Casim? Ajá, el último link. Digamos que un poco la tendencia donde estamos viendo todo esto, digamos que a partir de los nuevos medios, este video es de Yoji Suzuki, que es este diseñador que ahora entró con Pentagram. Es una constante que vemos en el trabajo y que creemos que va a comenzar a pasar en varios lados, es esta mezcla entre cuestiones brutalmente digitales y cuestiones brutalmente análogas, ¿no? Creo que, por un lado, esta idea muy flashera de la novedad también comienza a tomar su lado crítico, donde también queremos volver al expertise que ya tenemos, ¿no? Que es decir, ya tenemos una expertise en materiales, una expertise en metodologías, una expertise en ciertas cuestiones
que es bueno empezar a hacer las hibridaciones, porque de otra manera solamente estaríamos viendo una cuestión tecnológica sin sustento. Y ese es uno de los cosas malas que pueden pasar. Aunque bueno, como que creo que también en general tendemos a hacer, y me refiero como en general... El exceso de digitalización. Ajá, y en general como que la humanidad, ¿no? Como que nos subimos un coche sin antes inventar los frenos, ¿no? Entonces, y los vamos inventando en el camino. pero bueno, la idea es que seamos también un poco críticos ante esto, es decir, hasta qué tanto queremos ocupar estas nuevas tecnologías sin reflexionarlas o sin darles un discurso o simplemente hacer como un muestrario de qué está sucediendo, ¿no? Y la idea es un poco más, pues justamente que la parte de diseño represente todo esto que nos ha dejado, ¿no? El diseño, tal cual, o sea, justo también como todas las prácticas, o sea, tanto físicas como digitales ahorita, pues al final también son prácticas que tienen un impacto, ¿no? O sea, y justo considero que es eso, o sea, también obviamente la labor como diseñador es siempre pensar como el impacto que estás generando con lo que creas, ¿no? O sea, justo ahorita que exacto, todos estamos teniendo videollamadas y todo, pues eso evidentemente genera como también una huella, ¿no? Entonces, pues sí, creo que tener un discurso atrás y una justificación que valide tu proyecto, ¿no? Y que no sea solo como voy a aprender luces solo porque voy a aprender luces, ¿no? O sea, como, sí, no sé, generar una experiencia completa. A ver, aquí tenemos una pregunta de Caleb Cárdenas que nos dice, ¿cuál es el proyecto que más los ha motivado como estudio? Fragments tiene año y medio, Ajá. pero antes, durante 5 años, estuvimos en otro estudio que en realidad fue donde desenvolvimos un montón de esto que aprendimos, se llama Pack Interactive. Fuimos cofundadores y, bueno, después de un tiempo decidimos separarlo y como tomar foco en las cosas que realmente nos importaban, ¿no? Mientras el momento donde estuvimos con Pack Interactive, creo que una parte muy, muy nutritiva fue, digo, por un lado nos abrió puertas en el extranjero, lo cual era bueno conocer cómo recibir trabajo en otros países, pero creo que aquí en Ciudad de México cuando se hizo Visual Art Week, eso fue realmente muy, pues sí, muy enriquecedor, porque la escala era brutal, ¿no? O sea, no recuerdo la cantidad de gente, pero... Ajá, o sea, era una instalación en espacio público para Visual Art Week y se hizo a un costado de Templo Mayor. Y, ajá, o sea, estuvo 5 días, en los 5 días hubo más de 10,000 asistentes, o sea, creo que el número es como lo más que hemos tenido, o sea, uno, como que el espacio arquitectónico en el que estábamos montando la instalación era increíble, 2, la cantidad de gente, y 3, como el resultado de la emoción o de la inquietud de los asistentes, ¿no? O sea, me parece que hemos tenido, como diseñadores, creo que en general tenemos como la oportunidad de generar un montón de cuestionamientos e incluso como cambiar perspectivas. Pudimos estar igual con Secretaría de Cultura dando un taller para niños, con Makey Makeys, que era como de wow, o sea, el primer día como que estaban así, de qué flojera, mi mamá me mandó al taller, pero terminaron haciendo instrumentos padrísimos y, ¿no? O sea, como con dibujos y todo, o sea, como que entendieron que era la electrónica y el uso básico, y como que creo que justo, obviamente todos los proyectos tienen como un impacto interesante, pero me parece que justo Visual Art Week, por el espacio y la cantidad de participantes y la respuesta del público, ha sido como de las mejores experiencias que hemos tenido. Sí, sospecho que en todas, que donde involucra gente que no está, donde la brecha digital es más grande, ¿no? Porque a lo mejor platicando con gente de tu edad, de tu gremio y demás, vaya, es lindo que les guste tu trabajo, pero cuando sabes que a lo mejor hay gente que no tiene un acceso tan seguido a este tipo de cosas, es bastante nutritivo. Digo, en México pensaríamos que todos tenemos acceso digital brutal, pero la realidad es que, digo, sigue siendo limitado, podría ser mejor todavía, ¿no? Y por ejemplo, rapidísimo, como sumando una cosa a la pregunta de Caleb, o sea, creo que justo un montón de cosas que te motivan es que tengas la oportunidad de llevar tu chamba a otros, o sea, fuera de México. Creo que evidentemente como es un buen parteaguas como para justo sí resaltar como las cosas buenas que se están haciendo aquí.
Y también es bueno saber cómo otros festivales funcionan a nivel mundial, ¿no? O sea, como otras herramientas u otro tipo de presentaciones que hacen otros artistas. Sí. ¿Cuáles son las principales Veo herramientas? otra pregunta que es, ¿cuáles son las principales herramientas? Ahorita las escribo, las decimos rápidamente y ahorita las escribimos. Digamos que hay como dos tipos, ¿no? Dentro de hardware creo que Arduino se ha posicionado como el número uno para prototipar y comenzar, Y básicamente. hay muchas herramientas similares a Arduino. Exacto, pero yo creo que Arduino es uno de ellos y Raspberry Pi, que también es como una microcomputadora en realidad, ¿no? No es tanto como electrónica pura, ahí puedes incluso instalarle Linux, ¿no? Si quisieras. Eso por el lado de hardware. Hardware. Ahora, software, o sea, hay un montón, depende creo que mucho como las aptitudes y la entrega como de cada quien, ¿no? O sea, hay herramientas que son mucho más gráficas, digamos, como para programar. Está Touch Designer, está 4Bs, que acaba de sacar como su nuevo... Sí, de hecho, ¿no? O sea, el primer video que vimos fue su reel de lo nuevo que están generando, acaban como de reestructurar. No, o sea, Touch Designer, 4Bs, por ejemplo, MaxMSP para música, o sea, todo funciona por nodos. Conexión de nodos es un poco parecido a Grasshopper, los que modelan en 3D, es un poco parecido, estar conectando cajas. Si quieren cosas como más deep web, digamos, bueno, como más diseño a partir de números, pues Processing fue como, digamos, el precursor. Y es una herramienta como fácil de aprender y tiene como súper buenos tutoriales. Open Frameworks es otra. Yo haría justo una diferenciación. La parte de programación visual y la parte de programación tradicional, ¿no? La programación tradicional, tal cual es escribir código y es Processing, Open Frameworks, Cinder y tal vez algunos se me vaya por ahí. Pero bueno, después de eso, la parte de programación visual, que es Touch Designer, 4Bs, MaxMXP y Grasshopper, que es para diseño generativo, paramétrico, sí, perdón, paramétrico. Pero creo que esos son los más importantes. ¿Cuál se te acomoda más? Si ya sabes un poco de código, tal vez el que es el código tradicional. Si es la primera vez, creo que la programación visual va a ser lo tuyo. Sí, además, o sea, como la ventaja de usar estas herramientas o ir familiarizando con el código, justo, es que funcionan muy parecido, ¿no? O sea, como los comandos y todo eso. Entonces, digo, hay que clavarse un rato como viendo tutoriales y eso, pero bueno, todo depende, todo tiene que ver con qué tan clavado seas. Oye, Aldo, perdón, mamá. Mientras van dejando las herramientas, por ahí yo ya dejé algunas. Por ejemplo, Ingrid creo que es como una buena, tiene una buena pregunta en cuanto a, por ejemplo, hablaban mucho, ¿no? Hablaban un poco hace rato de las limitaciones que existen, digamos, como para trabajar con herramientas tecnológicas en entornos no digitalizados, por ejemplo. Y pregunta Ingrid Aguirre, ¿qué tan bien o mal está posicionado México en la industria y qué áreas de oportunidad hay dentro del país? Que creo que ustedes han visto tal vez las dos caras, ¿no? O sea, el cómo está posicionado y el qué tipo de el qué áreas de oportunidad, porque han encontrado grandes áreas de oportunidad en México, precisamente con marcas, que justo después la pregunta de Valeria Ornelas, ahí bajito en el chat, aborda también justo estas cuestiones, ¿no? Con la relación de marcas. Por ejemplo, ¿qué tan bien o mal posicionado en México está en la industria? O sea, cuando nosotros empezamos, te digo, también éramos como digamos, como los estudios pioneros que hacían esto, o sea, evidentemente fuera de México ya existía un movimiento muy grande, por ejemplo, en Berlín, en Montreal. Ahorita, o sea, evidentemente ha ido avanzando o sea, como en cuestiones independientes, en marcas, en conciertos, ¿no? O sea, tiene que ver justo, tiene que ver justo como quién te busca para hacer el trabajo. Por ejemplo, no sé, la industria de la moda le ha metido mucho, o sea, las marcas de tenis, por ejemplo, hemos trabajado un montón para marcas de tenis. Las áreas de oportunidad dentro del país, sinceramente, nos ha pasado que hemos salido de Ciudad de México, porque nosotros vivimos acá, y nos ha tocado, no sé, o sea, ir a Morelia, a Puebla, a Hermosillo, Veracruz, y la gente, o sea, neta es como de wow, o sea, esto no existe aquí. Creemos que obviamente Ciudad de México es como el nido principal, pero yo creo que ha ido creciendo. Sí, las ciudades grandes, ¿no? Sí. En Monterrey y Guadalajara, evidentemente hay una movida cada vez más grande. Y lo que veo yo es un área de oportunidad enorme.
porque en realidad hay poca gente que esté haciendo esto, aunque cada vez es más, eso es muy claro. Hay referentes, hay estudios, digamos, como muy icónicos, el caso de Cocolab, que tienen una escala brutal, ¿no? Y se lo han ganado a pulso porque llevan muchísimo tiempo trabajando durísimo, ¿no? Pero después de ellos no hay estudios brutalmente grandes, ¿no? Digamos que si alguien comienza hoy por hoy, en realidad está en un suelo bastante parejo, ¿no? No hay, por así decirlo, monopolios muy grandes que Sí, tengan o sea, me parece que Coco Lab tendrá más de 10 años ya, ¿no? Puede ser, sí, no Me estoy, no parece, estoy o muy sea, creo que seguro. Coco Lab es un buen referente. Y con respecto a lo que pregunta Valeria de cómo manejan las limitaciones creativas que vienen a trabajar con la identidad establecida de una marca, justo eso nos ha pasado. Creo que siempre el punto importante es, con el trabajo, evidentemente, cuando una marca te contrata, obviamente van a querer que sigas como sus colores, el branding que utilizan y todo, pero creo que lo importante también como estudio de diseño, o sea, porque justo es entender eso, ¿no? O sea, somos un estudio de diseño, no somos proveedores de iluminación. Entonces creo que también es importante y depende como la relación que tengas con la marca, que entiendan que justo, y nos ha pasado, o sea, que si te están contratando, y por ejemplo nos pasó con Nike, ¿no? O sea, para Nike hemos hecho tres instalaciones / experiencias, y justo nos han buscado porque les gusta, o sea, les gusta nuestro trabajo, les gusta nuestra firma, ¿no? O sea, como que lo que hacemos no representa lo que ellos quieren representar con su marca. Y creo que eso es importante, tener una balanza, porque justo cuando de repente te dictan cómo hacer absolutamente todo, qué materiales usar, si casi, no sé, como rosa con brillantina, pues al final te estás volviendo solo un proveedor y no te están buscando tal vez por la identidad que tiene tu estudio, ¿no? Sí, o sea, creo que básicamente, rápido nada más para englobar esto mismo, muy posiblemente depende de quién se acerque también, ¿no? Porque las Sí. marcas se manejan de varias maneras y regularmente quien se acerca primero es una agencia para pedirte que se resuelva algo o para proponer algo a esa marca. Eso es regularmente, y digo, todo el mundo que yo conozco que se dedica a esto, pues en parecidas, pasa ese primer filtro por las agencias, pero la verdad es que es un tanto desgastante, ¿no? Lo ideal es que tú tengas un trato directo con la marca, porque en ese momento, para empezar, entiendes sus necesidades realmente, y en ese momento también ellos se dan cuenta de lo que les puedes ofrecer. Y se vuelve un verdadero sueño trabajar de esa manera, porque evidentemente los presupuestos de ellos son mucho más grandes que los de personas más pequeñas, demás, y te dejan hacer realmente lo que quieras, evidentemente con una propuesta sólida, ¿no? Pregunta Leslie, ¿cómo traducen lo que quieren decir imágenes y visuales? Esa es una buena pregunta. Digo, por lo regular, justo como estudio de diseño, el proceso creativo es largo, ¿no? Entonces, justo lo que hacemos es, pues, evidentemente, como investigar y ver referentes, pero justo nosotros como sentarnos como a definir qué es lo que quiere comunicar, no sé, justo el proyecto, o sea, ya sea una instalación del estudio, ya sea algo para la marca, bocetamos un montón, pero y justo también como imaginamos como justo un guión o una narrativa, o sea, la narrativa que queremos comunicar con la instalación, ¿no? Justo creo que, digo, es algo como sacar cosas abstractas, pero casi sí es como de cómo imaginas que suena, no sé, la arquitectura de X, ¿no? O sea, son procesos como, pues son procesos como clavados que sí es, no sé. Sí, es decir, o sea, hay una sintaxis visual muy específica que todo el mundo maneja cuando diseña, ¿no? Si quieres diseñar algo que se sienta ligero, pues desde los materiales y demás puedes hacerlo, ¿no? Y en realidad no es muy diferente acá, ¿no? Puedes ocupar formas mucho más dinámicas, si quieres hablar de algo que represente actualidad, etcétera, ¿no? En realidad no es muy diferente el lenguaje que se ocupa al que se ocupa regularmente en el diseño de producto gráfico, ¿sabes? La composición en realidad es una base fundamental para casi todo el diseño, siempre, ¿no? Ajá, y por ejemplo, igual, bueno, sumando un poco, exacto, o sea,
evidentemente cuando generamos visuales como para proyectarse y eso, pues sí utilizamos imágenes, ¿no? Pero justo como decimos, o sea, trabajamos con un montón de materiales, de hardware, de lámparas que nosotros hacemos y todo. Entonces, justo no todo es imágenes, pero tal vez cómo modificas un espacio, tal vez, ¿no? O sea, o cómo traslapas ciertas cosas, cómo tal vez controlas, no sé, unos cuadrados con motores para representar justo, ¿no? O sea, velocidad o movimiento, o que de repente sea algo caótico como el mar. O sea, tiene que ver mucho también los conocimientos que tenemos como de los materiales con los que hemos experimentado, ¿no? El color, eh, diferentes, no sé, gelatinas para cambiar el color. O sea, tiene mucho que ver con eso. Ajá, y otra cosa que está un poco relacionada es que también algo que sucede es que como trabajas con cuestiones, por así decirlo, novedosas, entre comillas, pues también cada vez hay más cosas y lo ideal es que también estés experimentando siempre, porque lo que tú ofreces es una expertise, ¿no? Tú puedes ofrecer algo en lo que realmente no eres experto. Entonces, tienes que estar manipulando todo el tiempo y estar haciendo muchos experimentos y estar haciendo, y muchas veces salen muy mal, ¿no? También, pero la idea es que eso se quede en el taller y no afuera. Entonces, es también mucho estar explorando, investigando, experimentando y pues para poder, una vez que ya lo tienes dominado, decir, ok, ya puedo configurar algo mucho más robusto. Y aquí, por ejemplo, quisiera intervenir un poco por la pregunta que hace Jimena Pérez, que por ejemplo el curso del que hablaba, y, o sea, porque hablamos de eso, Aldo y Mar en Lagos de Moreno, el curso del que hablaban Aldo y Mar hace un momento es un curso que dieron en Lagos de Moreno con la Secretaría de Cultura enfocado a niños para básicamente enseñarles principios de diseño de interacción haciendo instrumentos musicales que pudieran ser controlados con software mediante tintas conductoras de electricidad. Entonces un niño podía dibujar un piano, distintos tipos de instrumentos con una tinta especial, conectarlas a la computadora y mediante el software controlar, por ejemplo, cambios de sonido, etcétera. Y justo ahí yo recuerdo, Aldo y Mar, que hablábamos de cómo ustedes como desde su formación como diseñadores se metieron a este tipo de áreas porque hablábamos de cómo todos estos niños podían ver el diseño de interacción o los cruces de diseño y tecnología como una nueva salida profesional, ¿no? O sea, que pensar que el manejo de la tecnología no exclusivamente está en las ingenierías, y ustedes me comentaron en ese momento cómo se habían metido a este tipo de áreas. Entonces, creo que estaría bueno hablar de eso tomando como pretexto pues la pregunta de Jimena. Sí, comienza. Bueno, lo mío es como súper sencillo. O sea, yo como diseñadora industrial, como que nunca me vi justo, ¿no? O sea, ya el cliché del diseñador haciendo sillas, la verdad que no, ni aspiradoras Koblenz ni nada. Entonces, como que había una parte del diseño que me encantaba, pero no sabía bien qué quería y al mismo tiempo me gustaba mucho la arquitectura, ¿no? Tuve un maestro en la universidad que se llama Armando Hashimoto, y justo como que todos sus ejercicios y sus entregas eran como transformar el salón, transformar el espacio, ¿no? Hacer como, pues sí, estas pequeñas instalaciones a partir de lo que tuvieras a la mano. Y nada, o sea, como que yo pensaba esos espacios como que me gustaría justo, pues no sé, cuando vas a un espacio, como qué es lo que te causa decir quiero quedarme aquí o permanencia, ¿no? O es casi como un sueño y cosas así. Y la otra parte que creo que fue un impacto muy fuerte para mí en saber qué quería hacer, era que hace muchos antes de entrar a Centro, a la universidad, fui de viaje a Londres y entré a una galería en donde había una exhibición colectiva que se llama Walking in My Mind y justo eran un montón de instalaciones. Eh, entre, entre una de las instalaciones estaba el trabajo de Yayoi Kusama, antes de que Yayoi Kusama se volviera como de que expusieran el Jumex y que estuviera en el Instagram de todos, o sea, eso tiene un rato, o sea, en el tamaño, perdón. Eso tiene más de 10 años, o sea, entré a las instalaciones y vi justo el trabajo de esta señora y era como de, wow, o sea, yo quiero hacer esto, ¿qué se estudia para hacer esto, no? Entonces, creo que son situaciones que de una u otra forma se fueron acomodando para que al final, como en este momento, en gran parte me dediqué a hacer instalaciones. Sí.
Y por mi lado, pues sí, hay como una pequeña cepa ahí bastante geek, ¿no? Entonces, ah, pues nada, me fue bastante natural, en realidad, como haber estudiado diseño y mi primer, como trabajo profesional fue ser asistente de un artista multimedia, que era Iván Abreu, que después se volvió director Centro. de diseño, ¿cómo le llaman en ese momento? Diseño medios digitales. Diseño medios digitales en Centro. Entonces, como que me abrió un poco esto y después me metí a cursos con un profesor en arquitectura, Juan Manuel Escalante, que él sí lo considero así como piedra angular ahí dentro de mi formación, dentro de estas cuestiones, porque me abrió un mundo y me abrió otra manera de pensar y también me mostró las posibilidades que había de que la tecnología no jugara del otro lado, es decir, que no te volvieras simplemente un usuario, sino que tú también aprendieras a transformarla para comunicar, ¿no? Y eso era bastante nutritivo. Y un poco lo que decía Kasim, ¿no? También al notar que hay tan poca gente dedicándose a esto y México, con las cuestiones que tiene con estas brechas digitales y demás, era una buena manera de acercarse como a más personas de lo que podría hacer con algo que en ese momento, por ejemplo, cuando estaba en mis últimos semestres, estaba haciendo más como cuestiones de muebles y cosas así. Y la verdad es que, ajá, dio un giro, digo, me sirve muchísimo saber siempre los materiales y demás, pero ya no proyecto nada de ese estilo, ¿no? Nada, creo que ahí es. Sí, o sea, tiene mucho que ver con lo que dices y creo que por eso Visual Art Week fue tan impactante para mí, porque realmente creo que puede haber un niño que tal vez quiere ser abogado igual que su papá o lo que sea, y de repente entra a una instalación en donde ve esto, él si toca cosas puede modificarlas, ¿no? O sea, la verdad es que los niños tienen una imaginación como súper grande, el niño como que preguntaba un montón de cosas, o sea, lo entrevistaron, él está impactado, o sea, como que estaba chistoso porque como que el niño decía que lo que la instalación le comunicó es pensar un montón de cosas y cómo iba a cambiar la economía en el mundo y no sé qué, ¿sabes? Como que le generó preguntas que yo en la vida me imaginé, o sea, es como de por qué esto tendría que ver con la economía, pero está padre, o sea, como que justo es eso, es cómo puedes cambiar, o sea, con instalación, digamos, tal vez cómo puedes cambiar el momento de una persona, o sea, el día, pero de repente tal vez sí como plasmarlo a poder querer hacer otras cosas o impactar socialmente, ¿no? O sea, como justo visualizar datos con alguna escritura que represente XY, o sea, y colaborar con otras personas, pues creo que eso es lo que ha hecho súper rico nuestro trabajo, o sea, hemos aprendido un montón. Sí, sí, de justo, perdón, o sea, justo de muchas personas que por X o Y razón se han acercado a nosotros o nosotros nos hemos acercado a ellas, pues hemos podido colaborar con gente de un montón de partes y eso también, el saber cómo trabajan otras personas y sus métodos y demás, se vuelve súper nutritivo y además también te hace crecer y ver hacia otros lugares, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que hemos, no sé, que en los últimos dos Zooms que hemos o sea, previo a esta conversación que estamos teniendo, que he hablado una cosa con ustedes, es como y que creo que ahora es pertinente por la contingencia, si es que mientras alguna persona suelta alguna pregunta antes de terminar. Por ejemplo, ¿cómo su práctica se está adaptando? ¿Cómo están buscando? ¿Qué tipo de reflexiones están teniendo en un momento en el que, o sea, sus instalaciones son meramente, o especialmente requieren de una presencia física, tal vez de una persona? O sea, sí se utiliza el medio digital y demás, y la tecnología, pero la presencia física del usuario o del espectador sigue siendo una parte, si no es que la parte más importante, ¿no? Porque es como la experiencia inmersiva es algo que me lleva a otro tipo de experiencia visual o visual estando en un plano como físico normal, ¿no? ¿Cómo su práctica está modificándose o qué están pensando que o sea, que podría pasar con ese tipo de instalaciones? Pues es difícil, o sea, creo que para todos los gremios ha sido difícil la adaptación a algo tan drástico, ¿no? Porque sospecho que uno va pensando en qué va a pasar en el futuro inmediato, pero inmediato a un año, ¿no? Difícilmente uno lo puede ver a meses. Pero, o sea, lo que ha pasado un poco es que empezamos a
a experimentar cuestiones sí, las cuestiones remotas para modificar cuestiones de acá, o sea, como poniéndolo muy, muy vago, ¿no? Nosotros tenemos equipo que no podemos ocupar en otros lugares, ¿no? Porque no podemos evidentemente salir, pero también tenemos la necesidad de seguir haciendo, ¿no? Entonces, no sé, un ejemplo de un proyecto que hicimos hace no tanto era con Alessio Franchi, que es un buen amigo y es Neurocientífico. doctor en neurociencia. Matemático. Sí, primero matemático. Bueno, es alguien que trabaja con la neurociencia durísimo, ¿no? Y entonces, él tiene estos EEGs que lo que hacen básicamente un EEG Perdón, es... paréntesis, electroencefalograma. Exacto, ¿no? Son típicas cosas que te pegan en la cabeza para poder leer las ondas que se generan, ajá, las ondas cerebrales que se generan, ¿no? Hay varias bandas que se generan ahí. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que hacemos con él es hacer cuestiones remotas, donde él se conecta, creamos un protocolo para la web donde él nos manda señales y nosotros las recibimos en tiempo real. Digo, hay un ligero delay de un segundo, algo por el estilo, no más que en una llamada, por ejemplo, ¿no? Y entonces con este rollo lo que hacemos es empezar a modificar, ¿no? Lanzamos con el proyector láser hacia los edificios cercanos, ¿no? Hacia las paredes, nada que sea intrusivo, para entonces tratar de generar experiencias en la gente que lo puede llegar a ver, ¿no? Sabemos que a lo mejor no hay mucha gente en las calles, pero a lo mejor hay gente de los balcones. El otro día, casualmente, un vecino nos dijo, oigan, ustedes estaban haciendo esto en el edificio de allá, y dijo, ah, sí. Sí, como, estaban lanzando un láser, o sea, evidentemente son momentos como súper extraños para todos, pero justo, no sé, o sea, como que yo platicando con Aldo es como, tenemos el muro allá, tenemos un láser y es como de, y al final como que esta sensación de que todos estamos encerrados y todo está parado, ¿no? O sea, como tal vez mandar una señal física tangible que alguien pueda ver desde su ventana y que sí, nosotros sabemos que a través de las ondas alfa del cerebro de Alessio se estaba modificando, por ejemplo, la posición del círculo proyectado, la velocidad, etc. Pero al final es justo eso, o sea, ¿cómo no parar? O sea, evidentemente nuestras prácticas tienen que adaptarse y modificarse. Definitivamente, justo como dices, o sea, no me parece que una instalación inmersiva pueda vivirse a través de la web o a través de la onda digital. O sea, justo ahorita es como adaptación a, no sé, meter convocatorias, estar viendo de qué forma hacemos cosas vía web que se puedan modificar y tal vez una webcam lo esté grabando, pero sí es muy complicado y esto es como muy personal, o sea, yo personalmente no cambiaría la experiencia de entrar a una instalación, ¿no? O sea, por verla como vía streaming, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, de que ya pagaste tu boleto para el festival, o sea, son cosas como completamente diferentes, ¿no? Entonces, pues solo como que creo que justo lo importante es no parar, tenemos mucho equipo, hemos estado experimentando y viendo como de qué otras formas como podemos desarrollar más cosas. Estamos también, por ejemplo, trabajando con una productora mexicana que vive en Berlín, ¿no? Como en armar un nuevo stage para un set nuevo que tiene. Entonces, y justo ver qué sigue, ¿sabes? Porque, pues evidentemente hay muchas cosas que van a cambiar, o sea, justo la cuestión de, por ejemplo, ahorita las actividades masivas o que involucren más de, no sé, 100 personas, pues no van a poder ser, yo creo que mínimo hasta el próximo año, ¿no? Entonces, pues generar otro tipo de experiencias ahorita o tal vez no tan masivas. Sí, que ahí Me gusta cuando se repone una exposición. Sí, retomando justo la pregunta de Rodrigo, ¿cuándo? Tenemos muy planeado ya hacer algo, ¿no? La invitación está ahí de Casim, le agradecemos mucho, pero no hemos podido, y Secretaría de Cultura, obviamente, pero no hemos podido cerrar las fechas pues, por lo que sabemos que está sucediendo. Estamos viendo qué es lo mejor, si podemos, bueno, no me gustaría adelantar porque... Sí, no lo adelantes. Porque no lo adelantes, pero justo es eso, Rodrigo, ¿no? O sea, como que hemos tenido que hacer evidentemente ajustes y cambios que todos han tenido que hacer, pero me gusta el de Borderless, le vamos a llamar Fragments Borderless. De sí, Tokio para México. Sí. Y no te prometo algo como Team Lab, porque ellos tienen millones y millones de pesos invertidos nada más en esa exposición, pero algo bastante digno, seguro. Y me gustaría que, o sea, hay dos preguntas que justo en la parte de arriba de Alejandro Ramírez y de Ingrid Aguirre que creo que se conjuntan mucho.
Por ejemplo, Alejandro menciona que qué variables se tienen que tomar en cuenta al momento de pasar un proyecto a la parte de código, ¿no? Cómo es la transición de esa idea al código? Y creo que se vincula mucho con la de Ingrid, justo abajito, que es como el código, por ejemplo, todos los lenguajes de código, sabemos que para muchas personas que están en ingeniería son ya lenguajes súper, o sea, todos los lenguajes de código comparten, digamos, como una particularidad, Estructura. ¿no? Exacto. Entonces, o sea, ¿qué conflictos de comunicación también han encontrado en el momento en el que pasan o sea, de diseño, de arte, de instalación audiovisual, color, etcétera, a ese tipo de lenguaje o con personas que se dedican a eso? Sí, o sea, por un lado, es curioso porque digamos La que duda, ¿no? la cepa o tu... ¿El gremio? Ajá, pero además incluso cómo trabajas tú, ¿no? Tu parte creativa es muy diferente a tu parte lógica en cierto sentido. Y no, ¿no? Al final conviven, evidentemente. Y es lo que al menos en teoría busca el diseño, ¿no? Que conviva parte brutalmente, que resuelva problemas, pero además que tenga esta solución, pues, digamos, estéticamente llamativa, etcétera, ¿no? O no, pero bueno. Pero entonces, es gracioso porque sí hay una especie de switcheo cuando estás proyectando a cuando lo resuelves, digamos, ya en cuestión tecnológica pura, ¿no? Porque ahí sí necesitas entrar como en tu parte más lógica, ¿no? Si alguien presiona este botón, entonces se prende esto. Oye, pero ¿qué pasa si el otro llega a presionar inmediatamente y ese botón dispara una proyección que dura o su interacción dura 20 segundos? ¿Qué pasa si alguien lo presiona antes de 20 segundos? Bueno, entonces tengo que hacer un caso donde si alguien recibe algo, estoy siendo muy técnico, disculpe, pero, o sea, ¿qué sucede? O sea, tienes que empezar a ver qué sucede en este escenario, y qué sucede en este escenario, y qué sucede en este escenario. Entonces termina siendo bastante lógico, Sí, o sea, pero tampoco difícil, ¿eh? También creo que luego estamos acostumbrados a que, al menos, por ejemplo, yo cuando estudié, como que trataban de evitar que tomáramos estas clases medianamente matemáticas o cosas así, porque pensaban que la clase, no, o sea, nuestra profesión no lo necesitaba, ¿no? Pero pues, sí, ¿quién no necesita saber cuestiones sí, porque matemáticas al simples, final ¿no? como que justo, no todas estas herramientas de las que hemos hablado y así, justo casi se conocen como designing with numbers, ¿no? O from numbers. Y entonces, creo que al final, exacto, o sea, como, digamos que acá, o sea, como algo es como la parte como súper técnica, de repente cuando estamos en juntas yo es como de, ok, yo les voy a explicar nivel humano porque algo como que lo entiende, pero, o sea, lo entiende muy bien cómo funciona exacto desde atrás. O sea, creo que justo la idea sí es bajarlo literal, así de, a ver, si aprieto este botón, entonces tendría que suceder camino A, camino B, camino C, puedo tener 1, 2 y 3 dificultades. O sea, sí es entenderlo, pero como muy, o sea, maquetearlo y casi como hacer un prototipo literal. O sea, hemos hecho justo como de, necesito que esta canica sea un botón. Ok, tienes que hacer una maqueta en tu casa con la canica, que la aprietes, no sé qué, no, sale volando, no es que el botón solo es un switch, pero no es un on-off. Entonces, me parece que sí tienes que saber las cuestiones, al menos como básicas de código, para poder entender cómo funciona. Y esto, por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho. O sea, yo modelo mucho en Rhino, en 3D. Y lo que me funciona un montón es como justo pensar desde el principio, según un objeto, digo, como que voy a modelar esto. ¿Cuáles son como los dos caminos o tres caminos viables para hacerlo? O sea, tal vez al principio hubiera hecho como no sé, una circunferencia aquí, otra acá, pero no sé, después obviamente conociendo el programa, sé que el camino más fácil es hacer una revolución, pero tienes que conocer las herramientas y las posibilidades que te da el programa y cómo te facilita también la chamba o te la va a hacer más Y difícil. mucho de eso se resuelve a veces en 2D, y con 2D me refiero a diagramitas de flujo, ¿no? Ah, si esto pasa, ¿qué sucede? Si esto no pasa, ¿qué sucede? Y entonces, y eso va ligado a la siguiente pregunta. Cuando tenemos estos diagramas, que a veces es nuestro primer acercamiento a flujos de alguien por una zona, de un sensor, de interacción, es un poco más sencillo llegar tal vez con un músico y decirle, esto va a suceder, ¿no? Porque no le estoy hablando de notas, ni de partituras, ni de cosas que a lo mejor yo no entiendo brutalmente bien, pero sí le estoy hablando de una cuestión que él puede entender cuando ves un diagrama de flujo, ¿no? Es como, ok, tú necesitas un sonido que dure tanto tiempo durante esto, ¿no? Pero que se pueda disminuir lentamente el volumen en este momento si algo sucede. Pero, entonces, a veces
la resolución es en 2D, desde digamos que Yo te digo, el pre, ahí... el prebocetar un montón, Sí. no sé, post-its o sí, tengo esto, ¿cómo funciona? Si le quito esto, o sea, camino A, camino B, pero tal cual es como justo un proceso de diseñador, ¿no? Tal cual. O sea, un montón de maquetas, un montón de prototipos, un montón de pruebas y eso. Bueno, y un montón de ser autodidacta también. Sí, hay cosas Es que importante. tienes que estar investigando cuál es la mejor manera de solucionar, o si alguien más ya lo solucionó, cómo le hizo, ¿no? Exacto. O sea, justo la importancia del open source, ¿no? Ahorita todo está abierto, o sea, todo es, búscalo en Google, lo vas a encontrar, o sea, y justo, de repente tienes una idea increíble, pero te das cuenta que es como de, no manches, alguien ya lo hizo en 2012 en Francia, ¿no? Entonces también está bueno eso, estar buscando siempre referentes, qué se hizo, por qué se resolvió así, por qué este material funcionó así, qué hubiera pasado si, bla, lo que sea, ¿no? Pero creo que también eso como diseñador es bueno siempre darte cuenta que no estás diseñando algo que ya se hizo, ¿no? Bien, pues creo que con eso podemos concluir y yo le doy las gracias a Aldo y a Mar por The Fragments and Forms por acompañarnos y darle las gracias también a todos ustedes que se conectaron en esta un poquito más de una hora para platicar. Y invitarles a que se conecten también el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Vamos a tener a Caleb Cárdenas, que anda por acá conectado. Caleb nos va a hablar del proyecto de Cyanexology, que fue su tesis en el PolyU de Hong Kong, básicamente de una taxonomía de métodos de diseño que generó para, digamos, aplicar el diseño en momentos de crisis, ¿no? Y que creo que es como súper pertinente para la época en la que estamos viviendo. Les voy a dejar por aquí el Instagram de Caleb y también tenía por acá el Instagram de Fragments and Forms. Y pues desearles muy buena noche, que se cuiden mucho. ¿Puedo añadir algo rapidísimo? Sí, claro, claro, claro. Disculpen, ¿eh? Gracias a todos también por el Gracias tiempo. a todos. Y tenemos una versión alfa de la página de internet, se las voy a pasar. Todavía hay algunas cosas no navegables, pero viendo que hay 30 personas, creo que nos pueden servir también sus críticas. Entonces, les dejo acá el link y nada, pueden revisar un poco los proyectos, ya los pueden revisar. Algunas cosas todavía van a estar inconclusas, pero bueno, ahí es una buena manera de primero ver. Todavía es una versión bastante alfa, quiero que lo sepan, sí. ¿Nos podrían dejar su correo, Aldo y Marc? Sí, segurísimo. Por si alguien después tiene ya viendo el sitio, etcétera, tiene alguna duda o quiere estar más en contacto con ustedes. Y también a todos y a todas los que asistieron, si gustan dejarnos su correo por acá para hacerles llegar la información de las pláticas, de las siguientes pláticas que vamos a tener por acá. También antes de que se vayan, se los agradecemos. Muchas gracias a todos. Pues bien. Cuídense. Muchas gracias y cuídense mucho. Buenas noches. Nos vemos en los videojuegos. Gracias, Casim. No, de qué, gracias a ustedes.